¿Estamos listos, amigos? Ya estamos listos, me pasé 3 minutos. Muchas gracias, mi estimada, que me está preguntando ahí, de sede central. Estamos, ¿va? Estamos viendo. Bueno, como estamos atrasaditos, 3 minutos, eso va a hacer que terminemos a las 12 con 3 minutos. Hoy tenemos un tema muy bonito para platicar. Pues fíjense que es muy extenso el tema, en realidad es muy extenso. Me dicen si hoy se escuchan porque separé más la computadora de mí. Eh, es muy extenso el tema que vamos a platicar, pero lastimosamente, pues para este tipo de cursos, pues solo tenemos 45 minutos, ¿verdad? Hoy nos toca platicar un poco más, ahondar lo relacionado con la política criminal, la criminología y el sistema penal. Yo, como tengo una clase sin grabar hasta el momento, creo que esa clase que me falta, que no tenemos contenido, pues lastimosamente no tenemos contenido. eh, en esa clase voy a platicar con ustedes del sistema penitenciario, que ya ven que hay mucho que platicar del sistema penitenciario, pero ahí vamos a platicar de eso. Vamos entonces a iniciar y el objetivo general del curso, y ahorita les mando, terminando la clase, les mando las diapositivas por si no las tienen. Los objetivos del curso ya saben ustedes que son, en este caso, que al terminar la clase, pues sí, hagamos la diferencia entre la política criminal y las ciencias auxiliares de la política criminal y que ustedes sepan ubicar todas estas ciencias que posiblemente las vamos a platicar así de pincelazo porque ustedes ya las saben. Entonces solo lo que voy a hacer es un recordatorio. Entonces lo que yo pretendo es de que esas ciencias en realidad sirvan al derecho penal y a ustedes cuando estén en el ejercicio de su profesión. No sabemos. Ahorita están ustedes en el otro lado y no sabemos si ustedes van a ser los futuros presidentes de la República, los futuros diputados, los futuros magistrados de Corte Suprema de Justicia, fiscales generales, eso no se sabe. La vida es un vaivén y de repente, cuando menos sentimos, estamos en buenos lugares, en buenos puestos, y cuando menos sentimos, estamos luchando por tener algo para comer. Así es esta situación. Entonces, las ciencias estas que vamos a platicar hoy interesan mucho a ustedes en el ejercicio del derecho penal. Está enfocada, está enfocada directamente al derecho penal. Entonces, ustedes deben hacer esa diferencia. En cuanto a las definiciones, permítame, voy a traer mi librito. Permítame un segundito, voy a traer el programa. Ya, gracias. Aquí está. Está el programa para no desubicarme del tema, ¿verdad? Sí. Tercera semana, entonces sí estamos muy bien. Comprensión. Y ya. Las competencias, dice comprensión y asimilación del fundamento político criminal de cada institución, pero yo quiero dejar el otro sábado para hablar de cada institución del sector justicia. Pues vamos a recordar un poquito la definición de política criminal que la vimos hace 2 semanas, ¿verdad? Como nada, hoy es nuestra tercera semana. Y como nada, nos faltan 2 y entran ustedes a su primer parcial. Entonces dice, alguna de las definiciones, bajo el nombre de política criminal se conoce, dice, a la disciplina conforme la cual el Estado debe realizar la prevención y la reprensión del delito. Dice, en realidad su propósito es aprovechamiento práctico por parte del... ¿Se acuerdan que hablamos de política y político? Dice,
su aprovechamiento práctico por parte del legislador, dice. Y entonces tal vez ustedes dijeron, bueno, ¿y por qué estamos hablando de política y político, verdad? Pero vean ustedes también el tema de aquí, de los conocimientos adquiridos por las ciencias penales para poder satisfacer los fines propios del ordenamiento jurídico. Quiere decir entonces con este primer párrafo que el organismo legislativo en el tema que estamos platicando juega un papel súper importante, juega un papel determinante en la política criminal. De ahí que, ¿por qué iniciamos el curso hablando de política, de buenos políticos, de malos políticos? ¿Por qué iniciamos hablando de que la voluntad política y el deseo político? Ahí está el tema. Dice, el objeto de la política criminal puede resumirse, dice, como la máxima eliminación de las penas cortas de prisión y el frecuente uso de la multa, la aplicación de la condena condicional, dice ahí, donde fuere practicable, la ejecución de medidas educativas para jóvenes delincuentes y el trabajo en centros carcelarios para, lo que ya me cansé de decir, para reinsertarlos a la vida social. Apunta entonces la política criminal no a la prisión y explica él las penas, dice, las penas que se traduzcan en multa, pero platiquemos como es sistemas de aplicación de justicia, platiquemos de los últimos casos públicos que han habido ahorita en esta semana. Vieron que hace 8 días platicamos del jovencito aquel que persiguió a la niña, que salió en los medios de comunicación. No hay ningún expediente enfrente como para decir qué pasó, pero platiquemos de él. Y piensen ustedes, no lo pienso yo, piensen ustedes del tipo penal que se le va a aplicar al jovencito. Si dice que él era acosador, si dice que, pero esa figura no está bien ubicada ahí, ¿verdad? Pero si dice que él le hacía determinadas tipos de violencia a las niñas, a las señoritas, si se dice y no se va y no se prueba, tenemos un solo caso entonces. Ahora, ustedes revisen su código penal ahí, cuál es la pena que le vamos a imponer a esta persona. El problema es que esta persona va a llegar ya a su primera declaración. Yo no sé dónde lo están escuchando, si en Quetzaltenango o en San Marcos, no sé, eso no lo sé, ya no se le dio seguimiento a eso. Pero el tipo penal aplicable para él, si es el que estoy pensando, es multa, ¿verdad? Así podría ser. Ahora, si hay más de una persona presentando su denuncia, presentando sus indicios, porque hasta ahí son indicios, ¿qué se espera al final? ¿Qué condena vamos a esperar al final? Ahora, el caso es público. ¿Será que los jueces se van a arriesgar a hacer algo así como no dejarlo en prisión cuando tiene un problema? Tal parece que es un problema que va a ser una de las doctrinas o de las ciencias que vamos a ver más adelante. Y lo vamos a poner de ejemplo porque es el último caso muy sonado, ¿verdad? Porque otro caso que yo haya visto muy eh, fuerte esta semana, pues sí hay, ¿verdad? Hay que ametrallaron a unos muchachos en un taller, que a unos recolectores de basura, que se hicieron, ya ni leo yo las noticias como las leía antes, porque ya también aturde, también se descompone uno de ver esa situación. Pero si fuera un asesinato, si fuera un secuestro, podríamos caer a la multa. ¿No es más fácil que estemos en la prevención? La otra semana vamos a platicar de las instituciones del sector justicia y les vamos a decir a las instituciones qué se puede hacer. Pues, bueno, no les vamos a decir, vamos a colaborar con hablar de ese tema, ¿verdad? Porque si escuchan la clase y dicen, les vamos a decir, van a decir, ¿y qué, verdad? Entonces, el objeto en sí de la política criminal, pues es ese tema, ¿verdad? La prevención y caer hasta el derecho penal cuando ya es necesariamente.
cuando ya hay necesidad de caer al derecho penal. Ahí a eso apunta y a eso va a seguir apuntando la política criminal del Estado de Guatemala. Si ven ustedes aquí en esta definición, involucramos bastante al legislador. Nosotros tenemos nuestros diputados que legislan en favor de los problemas que como población tenemos. Hoy se legisló y estuvo el decreto vigente en donde había un estado de emergencia, un estado de necesidad, y ya mis alumnos de sede central que les di clases de derecho constitucional, platicamos mucho de los estados de prevención, los estados de calamidad, platicamos mucho, hasta caer al estado de sitio, dijimos, ¿verdad? Con el comandante, el grupo del comandante, platicamos eso. Y ven que mis clases que les di, cabal, el año pasado fueron la práctica de lo que sucedió. Entonces, el plan este de política criminal es un plan que lo dejamos encomendado quizás al legislador para que en realidad se ubique el plan dentro de la necesidad que se está manejando. Aquí adelantito vamos a platicar de unos estudiosos, juristas y médicos italianos que iniciaron con este tema de hace muchísimos años, un siglo, más de un siglo, pero vamos a mirar cómo se ha venido desarrollando el tema. Posteriormente a la definición y la necesidad de un plan de prevención, la necesidad de un plan de política criminal del Estado de Guatemala, pero así como dice el eslogan, ¿verdad? Del Estado de Guatemala contra el crimen. Posteriormente a eso, que han habido tantos intentos por crear una buena política criminal, porque fíjense ustedes que yo pienso que si en realidad la tuviéramos, que si tuviéramos una buena política criminal, no habría exceso de criminalidad. Las tasas de criminalidad de diferentes delitos se han elevado considerablemente. Y se han elevado considerablemente porque no hay una manera de prevención, no de represión. Porque represión es cuando ya es una palabra muy fuerte, ya es una violación a algunos derechos de que por unos vamos todos, ¿verdad? Pero esto es una buena prevención del tema, prevenirlo. Con el paso de los años, las instituciones involucradas en el tema tuvieron la necesidad de reunirse. Y dentro de uno de los proyectos de esa reunión de entes del sector justicia, nació el deseo de crear una política criminal del sector justicia. Y esta institución de las que les voy a platicar, que vamos a platicar un poquito más dentro de 8 días, solo vamos a dar un pincelazo aquí, que se llama Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia. En este lugar se aglutinan 4 instituciones. Se llama, es un nombre largo, Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia. Y este lugar aglutina al organismo judicial, al Ministerio Público, al Instituto de la Defensa Pública Penal y al Ministerio de Gobernación. Y las 4 en realidad son instituciones del sector justicia, de uno de los organismos del Estado. En las 4, cada quien en su rol forma parte de una estructura muy poderosa del país. Porque si es el Ministerio Público, si vamos a hablar del Ministerio Público, tiene su ley orgánica, constitucionalmente tiene su creación, tiene su ley orgánica, tiene su función, tiene su aplicación, pero uno de lo que persigue el Ministerio Público, pues es la investigación del delito, lastimosamente cuando ya se ha cometido, ¿va? Si vamos a platicar del Instituto de la Defensa Pública Penal, pues es una institución que busca que no haya violación a los derechos
de las personas, pero el instituto trabaja directamente sobre la base del derecho penal. Y pues algunas veces, creo, pero dentro de 8 días vamos a platicar bien del instituto y les voy a decir en realidad qué es lo que hace, ¿verdad? Pero en sí el tema que nos ocupa, pues su ocupación es directamente la defensa del delincuente que no tiene los medios económicos necesarios para poder llevar una defensa, para poder pagar una primera declaración. Y el Ministerio de Gobernación, pues ustedes lo saben, cuál es una de sus funciones. Yo estoy hablando de una función de cada institución. El Ministerio de Gobernación, pues una de sus funciones, pues es la de protegernos, cuidarnos. Pero ante todo, el Ministerio de Gobernación tiene una función de prevención, porque ¿qué hacen cuando ponen un puesto de registro? Es advertir de que vamos a registrar el vehículo, vamos a pedirle sus documentos de identificación y vamos a ver si usted carga un vehículo que no ha sido robado, que no ha sido reportado de robo, si usted dentro del vehículo no carga cuestiones que puedan ser objeto de delinquir, en fin. Y si es el organismo judicial, pues ustedes ya saben cuál es la función del organismo judicial. Uno de sus, uno de sus una de sus funciones, pues es el área penal. Pero el organismo judicial tiene área civil, área laboral, área de niñez, pero tiene área de femicidio. Y ese es el tema del organismo judicial. Entonces, estas instituciones buscan en sí ser una estructura fuerte y poderosa para guiar a toda una nación, para ayudar a la población, para que se aplique la justicia, para que se aplique la igualdad, la generalidad, en fin, todo eso. Pues esas instituciones se aglutinan y no solo ahí, ¿verdad? Hay uno de los lugares donde se reúnen es la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora. Todavía existe. A mí me parece que esta instancia coordinadora se ha debilitado últimamente y a veces se fortalece. A veces dice, vamos a desaparecer. Miren, les cuento que ahorita el año pasado con la pandemia hubo un recorte personal tremendo, pero esta instancia coordinadora tiene varios proyectos. A ella vienen a dar algunos fondos, unas donaciones para sector justicia, Y entre estos proyectos y programas que tiene la Secretaría Ejecutiva es la existencia de aquellos centros de administración de justicia, CAJ, que le dice, que en el Centro de Administración de Justicia fue el primer modelo que tuvo Guatemala, donde aglutinó a personal de las 4 instituciones, defensa pública, sí se aglutinó el Ministerio Público, pero entonces se crearon los juzgados. Ahora es diferente, ¿verdad? Porque ahora en todos los municipios está un representante de cada estado de las instituciones que estoy hablando, en todos los municipios de Guatemala. Ya no hay ningún municipio que no haya un, un centro de administración, pues, de justicia, digámosle así, solo que en chiquito, ¿verdad? Entonces, una de las funciones de esta instancia coordinadora en el año 2099 inició, 1999, 2000, una de estas funciones que era para crear centros de administración de justicia, era para capacitación, pero un plan que tuvo fue la creación de una política criminal. Y se le llamó inicialmente Política Criminal del Estado de Guatemala contra el Crimen, que uno de las cabezas, de los precursores, de la iniciativa de crear el plan de política criminal, fue el licenciado Huberto Estrada, decano de la Facultad de Derecho de ustedes, de la Universidad Rural. Huberto Estrada ya murió, licenciado Huberto Estrada. Les cuento que por él estoy trabajando en la Universidad Rural. Lo dije en la diapositiva y no puedo pasar desapercibido de recordarlo, pues. Él falleció hace muchos años, de una forma muy triste falleció Nick, fue un infarto fulminante que le dio. Él me llevó a la Universidad Rural a trabajar, les cuento, y yo inicié, y se los digo a ciencia cierta, porque yo inicié este plan de política criminal en la Secretaría Ejecutiva. Si ustedes colocan mi nombre,
en el Google, creo yo, y ven mi CV, ahí van a ver que ahí aparezco, consultora de política criminal. No me quedó muy largo el tacuche con el curso que me dieron en Universidad Rural para darles, mire, no estuvo muy grande. Ahí empezó el plan y se hizo un plan y lo único que puedo recordar de eso, que vamos a ahondar entre 8 días, es de que dice primer proyecto, segundo proyecto, tercer proyecto, y de repente le dije un día al licenciado Huberto, Lic, le dije, y llevamos proyecto número 48. Sí, cada vez que hay reunión cambiamos, dijo, el plan de política criminal, cada vez. Entonces, con eso hago un recordatorio desde cuándo viene eso. Sin embargo, abajito, en la diapositiva, y hice la historia para platicarles de lo que dice abajito, y esto fue en el año, fue el 27 de abril de 2016. O sea, desde el año 99 veníamos trabajando proyectos y proyectos y proyectos, y en todo ese tiempo cada institución, que lo miramos el próximo día de clases, cada institución se llevó su pedazo que le correspondía del plan de política criminal, pero en el 2016 dice, autoridades guatemaltecas presentaron este miércoles una política estatal, dice, para combatir el crimen. Ahí vamos bien, ¿verdad? Causantes, dice, de unas 6,000 muertes al año, dice, que privilegia la prevención de los delitos y la reinserción de presos, entre otras acciones. Esta segunda parte es cuando ya ha pasado, ¿verdad? El plan de prevención. De ahí dice los presidentes Jimmy Morales, dice, del Congreso Mario Taracena, dice, del Judicial Ranulfo Rojas, dice, la fiscal general Telma Aldana, dice, y como testigo de honor el embajador de Estados Unidos Ted Robinson presentaron este miércoles, dice, la política criminal democrática del Estado de Guatemala. La señorita que nos ayuda los días lunes, que también mira mi clase los sábados, le vamos a suplicar que nos mande al WhatsApp ese plan. Es del 2016. Si ya viene la historia del plan de política criminal que les estoy platicando desde 1999, miren, en el año 2016 ellos hicieron bombos y platillos y presentaron el plan de política criminal, pero ¿dónde está? ¿Está funcionando o no está funcionando? Pero si lo presentaron y está, ¿cuáles son las estrategias? Porque yo veo que no está disminuyendo la criminalidad. Este fue para disminuir la criminalidad, pero no, no solo yo, ustedes también lo ven ahí. Las noticias, vemos las noticias, no, y ya más adelante miramos por qué, pero vamos a ver rapidito, porque miren cómo pasa el tiempo. Yo no quiero 45 minutos para dar mi clase, yo quiero 1 hora, hora y media, quiero para mi clase. Entonces, este tema, en el 2016 hicieron la presentación oficial y dice Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala. Así se llama, fue presentado el 27 de abril del año 2016. A raíz de todo eso, pues no podemos nosotros pasar desapercibido el estar viendo la relación de varias disciplinas que coadyuvan al ejercicio del derecho penal. Hoy entramos al derecho penal, ¿verdad? Cuando ya no pudimos con la prevención, entramos al derecho penal. Y cuando entramos al derecho penal, pues no tenemos nada más que ayudarnos con las disciplinas para tratar de descubrir qué está pasando en determinado lugar, por qué esta persona es delincuente y ante todo, quién es la víctima, ¿verdad? Ante todo, estudiar a la víctima. De las disciplinas que yo les coloco aquí, no aparece la victimología. Eso lo he venido diciendo, ¿verdad? Tenemos la primera que dice que la primera ciencia que nos ayuda en el derecho penal es la criminología. La criminología dice que es una ciencia humana e interdisciplinaria que tiene como objetivo la criminología el estudio del delincuente
el lugar de los hechos, el delito, las conductas desviadas y el control social. Miren qué ciencia más grande. El estudio del delincuente, el lugar de los hechos, el delito, las conductas desviadas y el control social. El Ministerio Público yo sé que tiene un subdepartamento de política criminal. Yo he visto muchas acusaciones, muchas, durante 7 años, más de 7 años he visto muchas acusaciones, pero no he visto el estudio dentro de la acusación o en la acusación que se haga el delincuente. No vamos a platicar de estudiosos recientes del delincuente, no. Voy a traer a colación a dos estudiosos de hace más de un siglo del delincuente y vamos a ver que no hay mucha diferencia con lo que estamos viviendo hoy. Y el estudio del delincuente, el lugar de los hechos, las conductas desviadas o no desviadas del delincuente y el control social van a ser directamente para estudiar el fenómeno del delito. Y, dice, la víctima. Pero en sí es el fenómeno del delito con el objetivo, dice mi diapositiva, de entender al criminal y las distintas motivaciones que lo llevaron a realizar determinados crímenes. La criminología le interesan los factores de la criminalidad y la criminalización. Quiere decir que este primer tema que estamos trabajando es para estudiar a nuestro patojo, aquel de allá de mi pueblo, que es un delito oh, que se volvió así de gran impacto, ¿verdad? Pero esta ciencia nos va a ayudar a descubrir por qué a él le gusta mostrar sus partes íntimas. Y ese es el caso que les pongo porque es el que está en los medios de comunicación, ¿verdad? No porque tenga yo nada que ver, es más, ni sé ni cómo se llama la persona, ¿verdad? Pero esta criminología nos va a ayudar. ¿Qué siente él al momento de mostrarse? Al momento de exhibirse. Algún problema tiene, pero las ciencias estas nos van a ayudar. El lugar de los hechos. En el tema platicado, el lugar de los hechos, pues se dice que por qué lugar pasaba él y cuáles eran los lugares que frecuentaba. Ahí es donde nace también la política criminal, porque hay que decirle a las personas, señores, por favor, no dejen salir a sus hijos, a sus hijas a determinadas horas. No manden a sus hijas a hacer mandados porque por aquí ronda alguien. Bueno, ahorita ya lo agarraron, ¿verdad? Pero por lo menos eso puede servirles. Habría que estudiar sus conductas desviadas, porque esas son conductas desviadas, ¿verdad? Que tienen porque yo no me voy a bajar la blusa aquí delante de ustedes, ¿verdad? Y yo creo que si yo los lograse ver, a ustedes tampoco lo van a hacer, no van a estar en una posición correcta. Esas cosas son muy íntimas, son muy de pudor, ¿verdad? De pudor. Bueno, para eso sirve. El control social en este caso se excedió, ¿verdad? Porque los medios de comunicación se encargaron de realizar todo el trabajo, no hubo mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Y en el caso de la niña hay que hacer un estudio profundo de la niña que es la víctima para ver hasta dónde quedó afectada, porque sí hay daño. A veces los niños pues siguen su vida normal, pero eso sigue guardado, pasan los años y después puede haber repercusiones. Si tuviéramos un buen departamento en donde viéramos estos temas y se le diera seguimiento, porque yo si fuera la mamá de la niña, yo necesito, los que creemos en el Altísimo, pues primero eso, ¿verdad? Pero yo necesito que la niña tenga un apoyo psicológico de sacarla de ese problema, porque la niña pudo haber quedado muy impresionada. Por eso que se habla a veces cuando uno está en el trabajo,
daño moral no tiene precio. De ahí que les traigo a colación a Rafael Garófalo. Miren, se quedan un momentito más conmigo porque 10 minutos me quedan, pero quiero que se queden unos 10 minutos más conmigo para terminar el tema. Rafael Garófalo dice que es un jurista italiano quien acuñó por primera vez el término de criminología. Rafael Garófalo fue alumno de César Lombroso, que como mis alumnos de sede central he practicado de César Garófalo. Y él es un médico. Les estoy hablando del 18 de noviembre de 1851 y él murió el 18 de abril de 1934, Rafael Garófalo. Pero él fue alumno de César Lombroso. Yo creo que César Lombroso murió en el año 1939. Dice, pero este Garófalo fue alumno de Lombroso y Lombroso sí estudia al delincuente, porque es el tema de Lombroso. Lombroso estudia al delincuente y Lombroso dice que y desarrolla sus propias teorías. Primero que nada, Lombroso fue un médico. Y cuando desarrolla sus propias teorías, dice, basadas en particularidades que observan el criminal en su visión antropológica, dice, sostiene que se basa en un ser que se encuentra en una fase intermedia en la evolución entre el simio y el hombre, dice este señor, miren ustedes, y él encuentra causas físicas y biológicas en el delincuente, mandíbula caída, frente amplia, ojos hundidos, eso dice Lombroso, orejas grandes, dice, ¿verdad? Y él explica a Lombroso que el clima, dice, y la civilización y la densidad de la población, la alimentación, el alcohol, la instrucción, la posición económica y la religión tienen mucho que ver con los delincuentes. Pero miren que este señor Lombroso, miren lo que dice y es lo que más me preocupa, lo que dice, ¿verdad? Porque dice Lombroso, aterriza, es un gran estudioso, aterriza, dice que en la terapia del delito, ¿verdad? Que él considera que cuando ya se ha cometido el delito, dice, los criminales natos adultos no hay muchos remedios, dice. Es necesario o bien secuestrarlos para siempre, dice, en los casos de los incorregibles, dice, o suprimirlos cuando su incorregibilidad los torna demasiado peligrosos. Pena de muerte, ¿verdad? Él cree en la pena de muerte, ¿verdad? Posteriormente, jovencitos, pues tengo que platicarles un poquito del sistema penal y la forma de iniciar el proceso penal, que aquí eh, yo creo que mejor no corro, fíjense, y esto lo dejo para la otra semana, para explicarles un poco más del sistema penal, porque yo casi como que quiero correr. Mejor sí, vamos a colocar unas diapositivas de estos mismos temas, porque esa clase no la he grabado, pero voy a seguir ahondando más en este tema. Después de haber platicado con ustedes lo relacionado a lo que dice don César Lombroso y lo preocupante de la situación, ya vieron ustedes. Ingresen ahí al internet, pongan el nombre de él y ahí les va a salir todo lo que sucede. No se aleja de la realidad de lo que estamos viviendo nosotros ahorita. De allá para acá no hay mucha diferencia. 1934, miren qué sucedía en 1934 cuando él murió y él fue alumno de César Lombroso. Garófalo fue alumno de César Lombroso y miren cómo venía la situación de la delincuencia. Imagínense si esas personas estuvieran vivas el día de hoy, se mueren. Sistema penal dice y las formas de iniciar un proceso, pues hay que explicarles a ustedes un poco las formas de iniciar un proceso. Pero este tema lo quiero dejar directamente para la otra semana. Solo voy a platicar un poquito de la psicología criminal. Quiero terminar con las ciencias hoy. La psicología criminal dice, busca el poder entender el delito para posteriormente explicarlo. Previene e intenta controlar los actos delictivos. La psicología criminal, que es la que le tenemos que aplicar al fulanito aquel que les conté, realiza diferentes entrevistas a los criminales y a los testigos, pero a las víctimas, porque en el caso de la práctica, el informe psicológico realizado a la víctima nos sirve de mucho para poderle dar vida al delito. El informe psicológico de la víctima es elemental.
La sociología criminal es la ciencia que tiene por objeto el estudio del delito en cuanto al fenómeno social, dice, así como de los factores sociológicos que intervienen en su producción. A veces, en este caso, tal vez podríamos poner como ejemplo, tal vez algunos jovencitos, ¿verdad? Que por imitar a los más grandes o por imitar una estructura o por imitar y, o por imitar al hermano, al papá, llegan a extremos, ¿verdad? Por eso es tan indispensable que en un hogar no deben haber gritos, ni pleitos, ni nada, porque los niños todo lo aprenden, todo lo aprenden. Entonces, esta ciencia tiene por objeto estudiar el fenómeno social, dice, y los factores sociológicos en un lugar donde estudian jóvenes y todos son de temperamento alto que van a aprender nuestros niños, eso, ¿verdad? La criminalística es una ciencia auxiliar del derecho penal que se encarga de demostrar y explicar un delito, sus autores, dice, y la participación de estos a través de un conjunto de procedimientos, técnicas y conocimientos científicos. Por medio de la criminalística se recrean los hechos acontecidos y se demuestra de manera científica lo ocurrido en un delito. Esta es una ciencia auxiliar del derecho penal que es el que está presente en el escenario criminal para descubrir cómo fue la escena criminal y entonces esta ciencia nos ayuda a descubrir todos esos temas. Posteriormente tenemos otra ciencia más importante que es la criminología. No la confundan con la primera que vimos, ¿verdad? Porque pareciera que fueron la misma. La criminología es una ciencia humana interdisciplinaria que también tiene mucho que ver con el estudio del delincuente, así como lo vimos, pero la que interesa ahorita para prevenir el delito es la estadística criminal. Y van a ver ustedes que hay un tema del señor este Lombroso que pareciera que él lo escribió así, pero tiene mucho que ver con nuestra estadística criminal, aunque él no es el padre de la estadística criminal, pero lo hace como referencia. La estadística criminal es una ciencia auxiliar del derecho penal, dice que da a conocer las relaciones de causa-efecto que pueden detectarse entre determinadas situaciones personales. En este sentido, pone de manifiesto las causas de criminalidad, el aumento y disminución de sus formas de aparición. Esta estadística criminal nos sirve directamente para medir los lugares y las personas que forman parte de la criminalidad. Nos sirve también al Ministerio de Gobernación, le sirve también mucho como para medir, bueno, el año pasado a esta fecha habían 100 muertos, pero ahorita hay 25. ¿Y saben dónde ubicar? Qué pena, ¿verdad? ¿Dónde ubicamos bien a la política, a la estadística criminal? Es en lo que sucedió el año pasado con la pandemia y el cierre, ¿verdad? Del país. El cierre, el toque de queda que le decimos, ¿verdad? Que nos dijeron, bueno, a las 4 de la tarde todo el mundo dentro de su casa. Bajaron los índices de criminalidad, no había cómo delinquir. Pero cuando ya aperturaron los lugares, cuando ya se abrieron los lugares, iniciaron los robos de vehículos, iniciaron los asaltos a mano armada, iniciaron los homicidios. Lo que sí pudimos haber visto que se disparó fueron los delitos de violencia contra la mujer, violencia psicológica y violencia física. ¿Por qué se dispararon eso? Pues a eso ayuda a la estadística criminal. Se dispararon porque todos estuvieron dentro de la casa, porque ya el hombre o la mujer que se iban a trabajar ya no se iban a trabajar, sino todos estaban adentro de la casa. Entonces, para eso sirvió. Vieran ustedes la cantidad de denuncias de violencia psicológica y física que hay ahorita, cantidades que ya te estamos empezando a recibir ya sentencias. Condenado 5 años, conmutable porque hizo esto, porque, y eso no lo había, pero no a ese extremo. Entonces, para eso es la estadística criminal. Pero ahí, don Lombroso, miren qué explica, dice don Lombroso. Otro rasgo que yo lo considero, dice, la temperatura anual media en las provincias de Italia, dice, y el índice de homicidio en cada una de ellas. Y él dice que el calor favorece a cometer estos delitos de homicidio, aun y cuando Lombroso siempre dijo, porque él estudió al delincuente, estudió el cráneo del delincuente, porque un médico va a estudiar el cráneo del delincuente, y él en su obra, en su estudio, en lo que nos proyectó hasta este momento y que seguimos los profesores de Derecho Penal platicando de ellos,
en su proyección, él nos dijo, tengan cuidado cuando vean a una persona con estas características físicas. Y miren la agravante que él coloca, que dice que el delincuente no tiene mucha diferencia entre el simio y la evolución de la humanidad. Miren hasta dónde nos lo ubica. Pero aquí también al tema de este señor tenemos que agregar algo muy importante. Hoy en día no son ese tipo de delincuentes al que tenemos que estudiar. Ahorita tenemos que estudiar a los delincuentes de cuello blanco, ¿verdad? Ese es el tema de ahorita. Pero ese estudio de esa ciencia en ese tiempo ayudó y nos sigue ayudando a nosotros para poder ubicar al delincuente. Yo no sé, tal vez en el transcurso de las clases estas, van a salir otros casos de repente muy sonados y que los vamos a traer a colación porque eso es lo que tenemos que hacer ya para el examen parte final. Pues entonces ahí sí ya los sistemas de aplicación de justicia en los que tenemos que aplicar en casos concretos. Ya no vamos a traer todos los casos, pero por lo menos vamos a traer un caso de cada tipo penal que aparece en su código penal y en las leyes especiales para poder ver los sistemas de aplicación y por lo menos pensar y lanzar algunas estrategias para frenar ese tipo de delitos. Me quedó un tema muy importante para platicar con ustedes este día, que es el tema anterior, creo yo, que teníamos que hablar, el sistema penal. El sistema penal es un tema bastante largo porque aquí yo coloco que hay que explicarles a ustedes desde la primera declaración, casación y amparo. Pero este es un tema que yo lo voy a desarrollar en 15 minutos del próximo día de clases y de ahí entro a hablar de las instituciones el próximo día de clases. Vieron que ni siquiera sentimos el tiempo y a mí ni me alcanzó un tiempo para platicar con ustedes porque todas estas ciencias que les mencioné y que están en sus diapositivas y que ahorita se las hago llegar al comandante, todas esas ciencias auxiliares del derecho penal contribuyen y coadyuvan con los fiscales, los defensores, los jueces, con el Ministerio de Gobernación, con el INASIF más que todo, porque a las 4 instituciones yo le agrego al INASIF. Ahora que antes no era así, ¿verdad? Que el propio Ministerio Público tenía sus médicos que se encargaban de hacer toda esa investigación, sus psicólogos, sus psiquiatras, pero con la creación y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ahí tenemos todas las especialidades que nos ayudan y coadyuvan con los jueces y con los fiscales y con la defensa para poder presentar ya no indicios, sino pruebas para poder encontrar la culpabilidad o la inocencia de las personas. En este caso, por último, traigo a colación un caso de fue acusado el señor. Como ya salió de mi poder, lo puedo decir. Fue acusado el señor de violación con agravación de la pena. Y nosotros dijimos de que presentaran por escrito el alegato, ¿verdad? Porque ahorita con la pandemia todos temerosos, ¿verdad? Que presentaran por alegato que la ley se los permitía. Y lo que busca también el OJ también es el teletrabajo, ¿verdad? Yo creo que eso es a lo que vamos a llegar. Pero el abogado insistía que quería llevar a su cliente, que quería llevar a su cliente, y está libre, le dije. Sí, me dijo, está libre. Pero ¿cómo que está libre? Y ese delito no tiene medida, sí, pero lo quiero traer, bueno, lo llevar. Y cuando yo voy viendo entrar a un señor como de 95 años, y cuando lo miramos los tres, nos pegamos el susto de verlo ahí adentro, ¿verdad? Porque lo llevaban cargado, lo sentaron, dijo él. Y entonces ahí dice uno, ajá, dice uno, ¿y por qué lo trajeron por ese delito? ¿Y quién es la víctima? Es una patoja de 26 años, 24 años, 22 años, no sé, pero una patoja de 16 años. Y entonces dicen los compañeros, ¿será posible? Y la forma, ¿verdad? Como dicen que había sido, ¿será posible? Dice. Y lo miramos, y, ay, no, aquí falló César Lombroso, le digo a los compañeros. Aquí falló Lombroso, le dije, definitivamente se equivocó. Y ahí quedó, lo absolvieron, fíjense, en primera instancia nosotros también confirmamos la sentencia, pero les cuento, está en casación, creo yo, ya salió de casación, creo que nos confirmaron a nosotros, ¿verdad? Pero miren pues los temas, ¿verdad? Entonces nos ayuda y yo espero que a ustedes les ayude también leer a estos señores,
Enrico Ferri es otra persona también que platica mucho del delincuente. Hay varios autores y ellos son los que nos han servido a nosotros para poder desarrollar nuestro derecho penal, nuestra criminología, nuestra política criminal. En fin, espero verlos a la 1:30, ¿verdad? 1:30 creo que tenemos la clase de notariado. También una clase pequeña de notariado, 2 temas de notariado, y espero que les sirva bastante lo que platicamos y estamos a la orden. Pasen muy buen mediodía y feliz provecho a todos. No van a comer pescado, pues si no se van a tardar mucho. Se cuidan mucho.